Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, la primera parte del programa son nuestros comentarios. Y uno de los temas que más está preocupando a la población son los reavalúos catastrales de todas las propiedades en Panamá. Inclusive, no solamente la gente está preocupada y asustada, sino que hay medios incluso que están exagerando esto, diciendo que este aumento puede producir que la persona le decomisen su propiedad. Tampoco la cosa es así. Ayer yo me reuní en mis oficinas con el viceministro de Finanzas, Darío Espinosa, ustedes están viendo las imágenes, con Luis Cucalón, administrador nacional de ingresos públicos, con Erasmo Herrera, colaborador en temas tributarios, despacho de asesores del ministro de Finanzas, y posteriormente llegó Jerobi Aparicio, director encargado de bienes patrimoniales del MEF. Los invité acá para tener los mejores elementos de juicio para poder trasladárselos a ustedes. Bien, los famosos revalúos o los famosos, tenemos que partir que de hace más de 30 años no se actualizan los avalúos catastrales en este país. Es una mora que tenemos y que en algún momento se tienen que hacer. Bien. Pero yo les voy a decir lo que dice la ley. La ley es muy clara. La ley actual, la ley que nos estamos vigente actualmente, dice que cualquier propiedad, los primeros $30,000 no pagan impuestos. De inmueble, estoy hablando de impuestos de inmueble. Quiero también aclarar que si sus mejoras están exoneradas, ¿qué quiere decir eso? Que usted compró un apartamento o una casa, el terreno siempre de ese apartamento, de esa casa, usted paga impuestos. Pero las mejoras, hombre, hay gente que tiene 20 años de exoneración. La nueva ley no cambia en absoluto la exoneración. Si usted está exonerado, sigue estando exonerado. Lo único que va a seguir va a aumentar en el impuesto del terreno. Y cuando le toque o venza esa exoneración de 20 años o si a usted le falta 10, va a pagar entonces a través del reavalúo que le hagan catastral, no el que tenía. Pero ¿qué decía la ley o qué dice la ley actualmente? Los primeros 30,000 cero, hasta 50,000 1.75%, hasta 75,000 1.95% y hasta 100,000 o más 2.10%. ¿Qué dice la ley ahora? Los primeros 30,000 siguen 0%, hasta 70,000, que serían completar 100,000, 0.75% y después de 100,000, 1%. Baja el porcentaje de impuestos, lo que sube es el valor. Y yo tengo dos ejemplos que ustedes lo van a ver en una propiedad cuyo costo era $100,000 y vamos a suponer que se revalúa en $200,000 el doble. Ustedes ven el primer cuadro que dice los primeros 30,000 no pagan nada. Los siguientes 20,000 pagan 1.75, que serían 350 balboas. Los siguientes 25,000 para llegar a 75,000 pagan 1.95. Y los 25,000 pagan 210, 525. Esa persona con esa propiedad actualmente de $100,000 pagaría al año 1.362,50, lo que representa por cuatrimestre 454,17. Pero vamos a ver este mismo caso de esta propiedad duplicada con el nuevo reavalúo. Se duplica 200,000, los primeros 30 cero, para llegar a 100 faltan 70, ese marca .75, sería 525, y el excedente 1% serían los
restantes $100,000, $1,000 más y queda pagando $1,525 al año o 508,33. Primera aclaración, no es que va usted, si le revalúan su propiedad en el doble, no es que va a pagar el doble de impuestos, porque también se baja el porcentaje y pudiera haber una diferencia aquí de 454 a 508 de $50 por cuatrimestre. Este es el primer ejemplo que le quiero hacer. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que ir un poco más allá. Miren, yo tengo que ir un poco más allá. Hay ciertas propiedades y primero tenemos que partir, y ojalá que las autoridades me escuchen, tenemos que partir de la base de que una cosa es el valor catastral y otra cosa es el valor comercial. Nunca, craso error, el gobierno que iguale el valor catastral al valor comercial. Y les voy a explicar por qué. Porque si en este momento una propiedad vale $500,000, o me voy más abajo, $100,000, eso es ahora, donde Panamá está en un crecimiento extraordinario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si pasa lo que pasó en Florida? Que las propiedades se fueron a menos de la mitad de su precio. Queda usted con un valor catastral el doble del valor comercial. Y pagando impuestos, miren, en la Florida hubo gente que prefirió perder su vivienda que pagar los impuestos que tenía. ¿Por qué? Porque sencillamente se devaluó de tal forma. Entonces, la posición de la gente sensata es que el valor catastral siempre debe estar por debajo del valor comercial. Los gobiernos no están para castigar a sus pobladores, sino para defenderlos. En este momento, muy bien, la propiedad puede valer 500, pero puede dentro de 3 años valer 300. ¿Y qué haces? Entonces, primer mensaje, tienen que el avalúo o catastral debe ser un porcentaje importante por debajo del valor comercial. Además, hay otras cosas que después yo le voy a decir donde se resarce el gobierno. Pero fíjense ustedes, yo conozco de una propiedad en X lugar que el valor anterior era 266,673. Esa propiedad está exonerada, las mejoras, hasta el 2020, póngale usted. Pero el terreno se lo acaban de sextuplicar. Escúchenme bien, el valor de terreno, sextuplicar, casi 7 veces. ¿Qué es eso? Entonces, esa persona va a pagar por el terreno, sí, la mitad del porcentaje, pero 6 veces. Si lo pones en una regla sencilla, termina pagando de $3,000 o $2,000 que pagaba al año por $6,000. Eso no puede ser, perdónenme. Entonces, las mejoras que probablemente va a empezar a pagar, esas no tienen el crecimiento que tiene el terreno. Pero acuérdense que lo que más se valoriza es el terreno, no las mejoras. Porque las mejoras usted las puede reemplazar, el terreno no. Ahí hay un craso error de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y se los resalto con muchísimo respeto. Miren, esta propiedad, en el caso este, la diferencia no es gran cosa, aparentemente. ¿Por qué? Porque haciéndolo a grosso modo, en el sistema actual que estaba en 266,673, esa persona cuando pase la exoneración entre terreno y mejoras, va a pagar 4,862,63 por año, que son 1,620 por cuatrimestre, de una propiedad de 266. ¿En cuánto se la avalaron? Reevaluaron 584,000. Pero no las mejoras. Lo que le reevaluaron a esa persona fue el terreno, que tiene que pagarlo desde ahora. Entonces, al final, cuando él termine la exoneración, va a pagar una diferencia de $500 al año. Pero ahora es que el terreno no tiene exoneración, son las mejoras. Y eso pareciera ser que el gobierno le interesa recaudar ahora. Ahora fíjense ustedes, miren esto. No creo que las empresas avaluadoras, y esto va directo para el viceministro que estuvo aquí, Darío Espinosa, que me pareció un chico joven, muy correcto.
La primera pregunta que yo le dije, yo tengo la lista de las empresas que están haciendo los avalúos. No conozco a ninguna. ¿Por qué no está aquí Panamericana de Avalúos, que es la empresa que más prestigio tiene en avalúo y que todos los bancos la aceptan? Y me manda una carta diciéndome que sí está Panamericana de Avalúos. Pero da la casualidad que Billy Heron es mi vecino, es mi amigo. Y le pregunto, Billy, ¿y tú estás? Me dijo, no, estuve al principio cuando Alberto Vallarino era el ministro y no me cumplieron con lo que yo me había adjudicado y me salí. Entonces, repito, hay que ver esta gente si realmente está haciendo los avalúos correctos. Primero eso. La gente se está quejando. Hay mucha gente que dice, a mí ni siquiera me han tocado la puerta. Dicen que la miden la casa por fuera y hacen un promedio. O cuando es condominio, van a la administración y le dicen, bueno, los apartamentos aquí de cuántos metros cuadrados son. Pero creo que tampoco es el procedimiento. Insisto nuevamente a las autoridades del MEF que debe haber un colchón de diferencia entre el valor catastral y el valor comercial. Miren, ni Dios lo quiera, nos pasa a nosotros la recesión que hubo en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, donde el desempleo está en algunas ciudades hasta 24%, y donde mucha gente abandonó las propiedades porque no las podía pagar por varias razones. Usted no puede poner un valor catastral como un valor comercial. Eso es inaceptable. Bien, y le voy a decir, en la ley actualmente hay dos formas de que el gobierno se pueda resarcir para que ese valor catastral aumente. ¿Una cuál es? Hombre, todo el mundo sabe que cuando usted vende una propiedad, termina al final vendiéndola por el valor catastral para que ninguna de las dos partes pague impuestos o el impuesto correspondiente. Pero hay mucha gente que lo vende por encima del valor catastral porque es tan bajo que nadie te va a creer y te van a hacer una investigación. Entonces, cuando usted vende la propiedad por el precio que sea, si el precio de venta de esa propiedad es mayor que el valor catastral, ese precio reemplaza el valor catastral. Eso está en la ley. Y hay otra también, que aunque usted venda en el valor catastral, mañana le dice el Estado, ¿sabe qué? Este es el valor catastral, pero usted mantuvo esa propiedad por 20 años. Le vamos a cobrar 0.5 décimos de 1% por año. Y ahí, esto está en la ley, usted va a pagar entonces, va a pagar un impuesto mayor cuando esta propiedad la tenga el nuevo dueño. Yo repito, con mucho respeto, este gobierno ha tenido fama de aprobar cosas sin consulta. No se busquen otro problema. Analicen esto, consulten esto, vayan a la Cámara de Comercio, vayan a la Asociación de Ejecutivos de Empresas, que la gente pensante, vayan a las empresas de bienes raíces, que los asesoren. Todos estamos de acuerdo que tenemos que revisar el avalúo catastral, pero no en esas proporciones. No agarrar un terreno de una persona jubilada que en ese tiempo cuando compró valía $10 y ahora le quiera meter $500 el metro cuadrado a ese terreno. Hoy un cambio comercial y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. La semana pasada yo no comenté el penoso incidente de los niños que unidades de la policía mataron en un confuso incidente y lamentable como ellos lo catalogaron. Yo invité al director de la policía, Julio Moltó, él me trajo al comisionado Miguel García y a la periodista Mara Rivera, porque yo también tengo que conocer la versión de ellos. Yo trato de ser lo más objetivo posible. Entonces, ellos vinieron, yo tengo que agradecerle la distinción, vinieron a mi oficina a explicarme. Yo tuve acceso a la declaración de ambos agentes, a la agente femenina y a la agente masculino. Independientemente de que el agente masculino, que fue uno de los que disparó y que asume su responsabilidad, él entregó
su pistola, su placa y dijo, acabo de cometer esta confusión, este problema y tengo que hacerme responsable. Independientemente, porque me mostraron la hoja de vida de ese agente, que es una hoja de vida realmente impresionante, eso no le resta responsabilidad a lo que hizo. Y el director estuvo de acuerdo. Miren, nadie quiere matar a nadie, pero si usted viola el protocolo y de esa violación del protocolo usted produce un daño, en este caso muerte de dos infantes, dos niños, o un adolescente y un niño, usted tiene que ser responsable. Esto es el mismo caso de un médico que viola el protocolo y le causa un daño permanente a su paciente. Tiene que ser responsable porque él violó el protocolo. Y estas dos unidades violaron el protocolo. Yo no quiero entrar en el detalle de el que dijo, que no dijo, no. Yo quiero llegar a una sola conclusión. Señores, cuando usted viola el protocolo, tiene que asumir las consecuencias y más cuando hay personas afectadas y en este caso muertes. Pero quiero aclarar, porque la gente dice, métanlo preso, bótenlo, no. Esto tiene un procedimiento. El jefe de la policía no puede votar a ningún funcionario de la policía. Lo puede suspender. Hay una comisión técnica que creo que está conformada por los comisionados, que son los que despiden. Y las autoridades civiles lo juzgan y lo pueden o sacar libre o meter a la cárcel. Ese es el procedimiento, no se puede cambiar. Yo le decía inclusive al director de la policía, que tengo, repito, que reiterar que fue muy respetuoso, muy decente en venir acá a explicar. Yo le dije inclusive, si yo fuera el jefe de la policía, yo asumo la responsabilidad total hasta que se delegue en los verdaderos responsables. Pero mientras no haya un fallo condenatorio, pero tiene que haber un fallo condenatorio. Aquí no cabe la posibilidad de que estas unidades salgan libres. No cabe. Violaron el protocolo y ellos lo saben. Entonces, ¿yo qué hubiera dicho? Yo me hago responsable hasta que se delegue a los verdaderos responsables la responsabilidad. Él me dijo que era básicamente lo que él había dicho. Yo lo haría más directo. Pero, repito, yo le decía, mire señor, esto es lo mismo que si yo agarro mi auto en cinta costera y voy viajando a 150 kilómetros por hora y me sale un infante, no puedo frenar y ni Dios lo permita, le causo la muerte. Yo no tenía, bueno, eso de que yo no tenía intención de matar es muy relativo, porque yo violé un principio, porque ahí no se puede ir más de 60, 70 kilómetros, yo iba al doble. Yo tengo que ser responsable. Así es que el caso de la policía, yo lo cierro en esta forma. Allá hay una responsabilidad aparte. Yo le hago esta pregunta, que se la hice al policía. Si usted ve una mujer vestida de civil, aunque tenga la placa en el pecho con una pistola, ¿usted qué va a hacer? La reacción es salir huyendo. Yo no me voy a parar. Oye, que tenía la placa. Yo no veo placa, yo veo la pistola y salgo huyendo. Entonces, eso fue lo que hizo la gente mujer. Y el otro, que parece que se tropezó, la gente se cayó, pensó y disparó. Y disparó y mató lamentablemente a estas criaturas. Repito, tienen que asumir el peso total de la ley. Y otra cosa que quería cerrar este capítulo. Miren, yo no sé este gobierno qué está pensando con la salud del pueblo panameño. A mí no me interesa ni he querido averiguar quiénes son los dueños, porque yo no critico las cosas por quién es el dueño, a quién le afecta. Estamos convirtiendo a este país en un país ludópata. La ludopatía es una enfermedad con conclusiones realmente desastrosas. Dicen que es una de las enfermedades que más daño causa a la familia. Miren, aquí tenemos casinos
en lugares donde solo viven personas humildes. La ley de casinos se hizo en este país solo para el turismo y se puso como condición que tenía que ser en un hotel con más de 300 habitaciones. Acá hay casinos en todas partes y entra todo el mundo. Acá hay gente que se juega su salario completo en los casinos. Ahora han abierto el Pimpao. ¿Qué más? Espérate, por aquí los tenía yo. El Raspadito, el Buco Millonario. Óigame, pero ¿qué se lo están? Y entonces lo venden como la salvación del pobre. Yo me pregunto, ¿eso es lo que deben hacer las autoridades en este país? ¿Producir tanto atractivo a la ludopatía? Los dejo con esa inquietud y regreso en el siguiente cambio. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Yo esta mañana lancé un tuit que decía: los periodistas de los diferentes medios ya tomaron partido. Yo he debido decir la mayoría de los, siempre debo dejar una ventana porque siempre hay gente que sí hace las cosas correctamente. Los periodistas de diferentes medios ya tomaron partido. Si el medio es del gobierno o de oposición, no pueden ir en contra. Don Roberto Eyman, a quien yo conozco hace muchos años, me manda un tuit contestando, me dice: Juan Carlos, me sorprende la generalización de parte tuya, entonces en Panamá no hay medios ni periodistas independientes. Entonces le puse: muy pocos, sí hay, pero muy pocos. ¿Te imaginas un periodista en Next TV hablando mal del gobierno o de la prensa hablando bien de Martinelli? Fue mi primera respuesta. Segunda respuesta: tú de esto conoces más que yo y lo sabes. ¿Cuánto duraría un periodista en la prensa defendiendo algo bueno de este gobierno? Le sigo contestando: ¿cuánto duraría un periodista en el Panamá América criticando a Martinelli? Y termino: hay muy pocos periodistas que pueden expresar su verdadera opinión, pero el riesgo es mayúsculo. Saludo. Empiezo con esto porque estoy diciendo absolutamente la verdad. Lo he dicho y lo repito. La libertad de expresión en los países no la ponen los gobiernos. Hombre, hay algunos gobiernos totalitarios que sí la imponen, pero en los gobiernos democráticos no la impone el gobierno, la imponen los medios. El periodista habla en base a la línea del medio. Y si no, que le pregunten a la prensa o que le pregunten a la... Por ahí alguien me decía: bueno, pero la prensa también destaca lo bueno del gobierno. Sí, pero no en la forma tan destacada como cuando es una información mala. O igual, usted puede pensar que en el Panamá América salga a 8 columnas: el señor Roberto Eyman es inocente de todos los cargos que le acusaron de evasión de impuestos. ¿Usted concibe eso? Eso no se va a dar. Entonces, claro que aquí hay una línea con una cantidad de periodistas. Pero repito, si hay gente que se arriesga, pero el precio es alto y sabe que lo puede pagar. Bueno, así mismo está pasando con las encuestas. Yo ponía hoy también otro tuit que decía: ya la gente no sabe en qué encuesta creer. Cada grupo tiene su encuesta. Miren esta encuesta. Esta encuesta que se llama Datexco. Imagínense por quiénes fueron contratados. Panamá América, Next TV, KW Continente, y lo único que le faltaron fueron los canales de televisión de Prieto y sus emisoras de radio. Primer lugar, Mimito José Domingo Arias, 40%. Segundo lugar, Juan Carlos Varela, 30%. Y tercer lugar, Juan Carlos Navarro, 18%. Ah, no, pero esto no es lo bueno. Miren en alcalde. El alcalde de esta encuesta volteó los resultados de todas las otras juntas. Primer lugar, Rosanamente, 26%. Segundo lugar, 23% José Blandón. Y cuarto lugar, 22% José Luis Fábrega.
Entonces, ¿qué sucede? Ya la gente está creyendo en la encuesta que le conviene. Yo iba a hacer un análisis entre Ipsos, que sigue poniendo a Navarro en el segundo lugar con esta. La diferencia es más de 100% la diferencia. ¿Cómo usted puede tener dos encuestas que una le diga que en el caso de Navarro, Navarro está en el segundo lugar con tanto y la otra diga, no, está en el tercer lugar con tanto? Pareciera ser que vamos a tener que ver primero para quién fue contratada esta encuesta. Ahora, yo sí les comento lo siguiente, señores, y esto la culpa la tiene la misma oposición, y lo dije, no quiero ya ni siquiera aclarar por qué razones. Lo que sí es cierto que en todas las encuestas de gobierno, de oposición, el primer lugar es Mimito, y eso es culpa de la oposición, que en lugar de estar buscando argumentos de unión, se están matando entre ellos mismos. Voy a un cambio comercial y ya regreso con la parte del boxeo.